Bien, comenzamos entonces con la clase de hoy. Luego de 2 semanas en realidad, porque bueno, tuvimos feriado de entre medio, vamos a retomar. La clase pasada habíamos trabajado y desarrollado la unidad número 4 en términos de la ingeniería de requerimientos de software. Y habíamos también avanzado sobre un tema en particular, les recuerdo que era acerca de la unidad número 6 de especificación de requerimientos de sistemas, que se trataba entonces del diagrama de transición de estados, ¿sí? O la máquina de estados, también llamada como máquina de estados. En la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad número 5, licitación de requerimientos. Esta es una unidad relativamente corta, de hecho vamos a poder cubrirla si está todo ok. Vamos a poder cubrirla durante esta noche. Sí, ya entonces luego vamos a continuar, vamos a retomar, de hecho, la unidad número 6, avanzando con lo que es la especificación de requerimientos. Dicho esto y presentado el tema y la principal objetivo de hoy, no, simplemente fue saludo, Federico. Sí, avisen si no se escucha. Fue simplemente saludo, presentación entonces, y ahora vamos a movernos a la agenda de hoy. Respecto a intención de licitación de requerimiento, primero vamos a comenzar con el concepto, luego las entradas, los inputs con los cuales vamos a trabajar en esta etapa o en el paso de la licitación, luego las actividades y una vez entendido el primer doble clic respecto a esta etapa de la ingeniería de requerimientos, vamos entonces a movernos y a desarrollar las técnicas de recopilación de información. Para entender todas y cada una de las técnicas, en realidad, como supondrán, no vamos a ver todas las que existen o que están dando vueltas, son muchas. Vamos a ver las 5 más clásicas, más comunes, como para entenderlas. Luego vamos a listar algunas otras que existen. Y en la última parte vamos a hacer muy cortito, unos ejercicios, unos minutitos que nos van a servir para entender y para validar si entendimos el entendimiento, si hemos podido comprender cuáles son estas técnicas de recopilación de información. Bien, dicho esto entonces, nos movemos, sí, comenzamos. Respecto entonces de la licitación en particular, una vez más vamos a ver esta slide que la vimos en la clase anterior y como les comentaba, en las próximas clases vamos a volver. Es importante que la entendamos, que podamos definir y que vamos a entender la ingeniería de requerimientos, que están comprendidos entonces la ingeniería de requerimientos por dos grandes procesos, uno que es el desarrollo de requerimientos y el otro es la administración de requerimientos. Vamos a hacer foco entonces, ya hemos hablado de los dos en la clase anterior de hecho, simplemente este es un starting point para presentar el tema, para dar el contexto. Entonces, dentro del desarrollo de requerimientos, en particular, lo que vamos a ver hoy es la licitación. Esto es esta etapa o esta fase que nos permite investigar, descubrir, entender, relevar los requerimientos de software, las necesidades por parte del usuario, para luego después poder desarrollarlas, modelarlas, plantearlas en un determinado modelo a través de la especificación y luego poder validar para entender que lo que esté modelado, lo que tengo desarrollado y explicado, detallado en términos de requerimientos, sea lo correcto. Que es la validación, es el tercer y último etapa del desarrollo de requerimiento. Insisto, con el concepto de que el desarrollo de requerimiento se va a trabajar dentro del contexto de un proyecto en forma iterativa. ¿Sí? Esto es, no es que una sola vez hacemos licitación, una sola vez especificación y una vez validación, no es cascada, sino es que es iterativa, varias veces vamos a ir evolucionando a través de los procesos de ingeniería de desarrollo de requerimientos, los requerimientos de software a medida de que tengamos más detalle, más aclaraciones, nuevos requerimientos detectados, cambios y demás. O que el mismo ambiente lo defina.
¿sí? Entonces, en definitiva, la unidad número 5, la de licitación de requerimientos, es parte del desarrollo de la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Es la primera fase que se trabaja en forma iterativa. Propósito, el objetivo, entonces, que tiene la de licitación, ¿sí? Algo lo dijimos al comienzo, reforzamos algunos conceptos en términos de ganar conocimiento relevante del problema, para producir una especificación rigurosa del software, detallada del software necesario para resolver el problema, ¿sí? Ganar conocimiento es entender el problema, ¿sí? Y luego, como esto, lograr pasar a la otra etapa, fase de especificación, para tener el input suficiente para poder detallar los requerimientos en forma correcta. Estos requerimientos que satisfagan el problema o cumplan con resolver el problema planteado por los usuarios. Al final del proceso, el analista podría ser un experto en el dominio del problema. ¿A qué se refiere con experto? Esto es, si yo estoy trabajando en determinado dominio, determinado, determinado eh, tipo de negocio, ¿sí? ¿A qué se refiere esto con que podría ser experto? Significa de que yo voy a ir ganando en conocimiento en términos del modelo de negocio y del software. Esto es, no sé, tengo que hacer un sistema de venta de zapatos o zapatillas, ¿sí? ¿Sí? Primero tengo que empezar a aprender, entender. Vamos a ver las entradas a la próxima slide. Al finalizar el proceso de toda la licitación, probablemente ya sea un entendido, ya tenga más claro el proceso de negocio, el entendimiento, hasta podría llegar a ser un experto en vender zapatillas. Esto es porque entendí el problema, entendí los procesos detalladamente, entendí cuáles son los problemas y he podido modelarlo y trabajarlo. Cuando hablamos entonces en definitivo, poniéndolo en otras palabras, cuando hablamos de experto no nos estamos refiriendo a un ingeniero de la NASA o a un súper conocimiento de algo de robótica, sino sencillamente de alguien que conoce en detalle un dominio. En el caso del vendedor, de la venta de zapatos o zapatillas, un vendedor que tiene muchos años en la profesión, o un encargado, un supervisor de ventas puede tener muy claro y ser un experto entonces de este dominio. No sé, en una biblioteca, un bibliotecario con mucho tiempo, puede ser un experto. ¿Sí? Alguien que conoce en una industria petrolera, alguien que trabaje, un operario que trabaje, bueno, van a ser quien no solamente podamos recabar información en términos de requerimientos, que podamos investigar y poder tener un entendimiento de las necesidades de requerimiento, sino además también de aprender en conjunto de ese dominio para poder, a partir de ahí de aprender, entender y a partir de ahí poder plantear los requerimientos, las necesidades correctas. A eso nos referimos entonces cuando hablamos en términos de un experto. ¿Cuáles son las entradas en términos de la licitación de requerimientos? Son distintas fuentes de conocimiento. Por ejemplo, pueden ser los que acabamos de nombrar, los expertos del dominio, aquellos que vamos a relevar, que podemos entrevistar, que podemos encontrar, preguntar, ¿sí? Que nos pueden dar, pueden ser usuarios, en el caso de que estemos haciendo un sistema para una empresa en particular o para un dominio en particular. Literatura sobre el dominio, bibliografía, libros, eh, sitios web, explicaciones, videos, ¿sí? Que nos puedan adentrar en el dominio del problema, en los procesos, ¿sí? Para que podamos familiarizarnos no solamente con el proceso, sino también con lo que es todo lo que es la nomenclatura o eventualmente lo que es la jerga, ¿sí? Ejemplo, si estamos hablando de, no sé, de seguros, de seguros automotores, seguro inmobiliario, podemos estar hablando de póliza, de premio, de contrato, de siniestro, entender la jerga, ¿sí? Con la cual se refiere este dominio en particular, qué significa cada uno, ¿sí? Para luego tener entendimiento y después modelar correctamente esto. Otros casos
en los cuales no necesariamente no tenga que ir a una empresa a preguntarle o trabajar con determinados expertos, sino que, no sé, no estoy haciendo un software para un cliente en particular porque me lo pidió, sino estoy haciendo un software orientado al mercado. ¿Sí? Estoy haciendo un software que lo voy a desarrollar como un producto de software y luego, una vez que lo tenga hecho, voy a salir a venderlo a clientes. ¿Sí? Entonces, en ese caso puedo usar, no puedo tener necesariamente a mano muchos expertos del dominio, entonces puedo utilizar, por ejemplo, software existente en el dominio, ¿sí? Competencia, con las distintas features, funcionalidades de mi competencia, algunos trial, versiones de prueba. Podrían ser en otros casos el software insistente si yo voy a una determinada empresa y tengo que hacer de nuevo un sistema de un software que ya existe, un sistema viejo, o por alguna licencia tengo que comprar una nueva o cambio el software. ¿Sí? Si ya existe el dominio, el software, mejor dicho, del dominio, podría aprender o ser fuente de conocimiento viendo la funcionalidad, entendiendo, ¿sí?, cómo funciona el anterior. En ese caso, el concern o lo que hay que tener en cuenta es, esto puede ser una forma relativamente sencilla y fácil de avanzar con mi entendimiento del dominio y de derivar los requerimientos. Lo que hay que tener en cuenta es que si ese software existente ya tenía algún tipo de error, algún gap o alguna falla, si yo simplemente lo repito o lo replico, eventualmente voy a estar replicando errores también. ¿Sí? Así, en ese sentido tengo que tener cuidado de entender cuál es la funcionalidad y poder identificar con los usuarios, si los tengo, eh, si hay alguna mejora que se pueda hacer, algún cambio o algún problema a tener en cuenta. Software similar en otros dominios. Yo les hablé recién en términos del proceso de venta de zapatos, pero no sé, podría tener algún software similar que sea orientado a mercado, que sea de un proceso de ventas, no sé, de vuelos o ventas de pasajes, ¿sí? Es otro dominio, nada que ver, pero a lo mejor eh, revisando ese software podría entender, derivar algunas cosas, algunas funcionalidades que me pueden llegar a servir, ¿sí? Ese puede ser otra alternativa de entradas a la hora de licitar requerimientos. Estándares nacionales, internacionales, no sé si estoy haciendo un sistema de ventas, tengo que tener en cuenta la facturación, cómo puede ser, factura A, B, discriminación de IVA, percepción, ingresos brutos, lo que sea, ¿sí? Que me ayude, digamos, a entender cómo se debe hacer en un contexto, funcionalidad de un determinado dominio, a través de un estándar, a través de reglamentaciones, restricciones, como lo hemos visto en el modelo de negocio. Y eventualmente también otros involucrados, no necesariamente expertos, sino alguien de personas que nos pueden ayudar, o información o recursos que nos pueden ser de utilidad. De esto nos vamos a valer a la hora de trabajar y poder identificar, hacer la licitación de requerimientos de un software en particular. Hasta acá, gente, tomo un poco de aire, consulto. ¿Alguna duda hasta acá? Claro, la licitación, y el propósito y las entradas. 1, si les quedó claro. 2, si tienen alguna consulta hasta acá. Bien, ok. Vamos a avanzar entonces. Las distintas actividades para realizar a partir de las entradas o los inputs o el sourcing que nosotros tenemos. El analista entonces va a tener que identificar las distintas fuentes de conocimiento, las que apliquen en cada caso a partir del dominio en el cual me toquen. Las alternativas son las que acabamos de detallar. Adquirir el conocimiento, empezar a aprender, a entender el dominio. Decidir sobre la relevancia de un conocimiento. Esto es importante porque obviamente a la hora de que estemos haciendo el relevamiento, vamos a obtener mucha información. Y bueno, ahí una de las temas claves es poder separar la paja del trigo, como quien dice. Esto es entender qué es lo que es relevante
a la hora en términos de requerimientos y qué es lo que es accesorio o información de contexto que nos están brindando. Comprender la significación del conocimiento y su impacto, ¿sí? Una vez que tengamos realizadas las actividades, entonces puede ser que seamos un experto en el dominio, puede que no seamos, no que no lleguemos a ser un experto en el dominio, pero sí al menos vamos a tener una significación, un entendimiento del dominio en el cual necesitamos a posteriori modelar para clarificar y eventualmente también validar con los usuarios, ¿sí? Para asegurarnos que nuestro entendimiento es el correcto. Bien, dicho esto, entonces nos vamos a mover a las técnicas de recolección de información. Acá podemos ver las 5, las más clásicas. Vamos a hablar entrevista, cuestionario, análisis de documentación, observación y torbellino de idea o brainstorming, ¿sí? Esta es la que vamos a desarrollar. Vamos a ver las características de cada una. Y bueno, un poco, digamos, el punto fuerte o en qué caso conviene usarlas o eventualmente cuál podría ser la complicación de usarla en determinados contextos, ¿sí? En cada una. Con esto el objetivo es que puedan entender las técnicas, identificar para qué sirve cada una y en qué casos usarla y en qué casos no tanto, no usarla tanto necesariamente. Son alternativas, no necesariamente, no es obligatorio que todos usen todas, por supuesto, eso va a depender del contexto. Y obviamente no son las únicas, más allá de estas 5 que están acá, que son quizás las más clásicas, está también el estudio de escenarios, ¿sí? El análisis de metas y objetivos, focus groups. Hay algunas otras, quizás no tan frecuentes o tan estándar, pero en distinta bibliografía pueden encontrar distintas variaciones. Nosotros en particular, al menos en este momento, vamos a hacer foco en estas 5, como para que puedan entender en términos de la licitación de requerimientos cuáles son las principales técnicas y que se usarían cada una. Pero sepan, insisto, que no son las únicas. Simplemente vamos a hacer foco por términos de tiempo y de simplificación en estas 5 en particular. Bien, vamos a movernos entonces en la entrevista, ¿sí? La entrevista, bien, esto es algo que seguramente ustedes conocen, eventualmente han podido participar en algún momento, ¿sí? De alguna, o han escuchado, ¿sí? Estamos hablando, digamos, del momento en el cual nosotros, como analistas de requerimientos, como entrevistador, o entrevistadores, si somos más de uno, realizamos una entrevista a una persona, al entrevistado, que puede ser, no sé, puede ser un experto del dominio, puede ser el dueño que nos contrató para hacer un proyecto, puede ser un determinado gerente, un determinado operario, que nos ha definido, hemos coordinado en un determinado tiempo para que podamos hacer preguntas, respuestas, que podamos relevar información, ¿sí? Acerca del dominio que estamos trabajando o entendiendo, ¿sí? De eso se trata entonces una entrevista. Generalmente son personales, obviamente ahora en cuestiones de pandemia ha cambiado todo, digamos, quizá ahora ya son más, al menos temporalmente, más virtuales, pero a nivel clásico se recomiendan en lo posible ser físicos, en la medida que hayan disponibilidad y no haya nada raro por medio, y que bueno, que puedan ser asignados, no sé, 45 minutos, 1 hora, 1 hora y cuarto, no más que 1 hora y media, ¿sí? En el cual el entrevistado pueda asignarle ese tiempo a ustedes y pueden estar en un lugar tranquilo, en una sala de reuniones, en la oficina, para que no haya mayores interrupciones, me refiero, y puedan hacerle las distintas preguntas como para relevar información, requerimientos y demás. De eso se trata la entrevista entonces. Como pueden ver acá hay como 3 momentos, ¿sí? El antes, y el durante y el después, ¿sí? En el TPI de SOR, ¿sí? Federico. Antes, durante y después. En el antes de la entrevista, lo importante ahí primero es
coordinar la entrevista con la persona en la cual vamos a entrevistar, definir el momento, el lugar, la fecha que nos pueda confirmar en la agenda, a plantearla con determinado tiempo para que pueda hacerse lugar la persona, preparar las preguntas o el listado de temas o temarios que se vayan a cubrir, es muy importante, porque si no, digamos, en el momento, uy, se me olvidaron las cosas, o terminamos hablando de otras cosas que nada que ver, y me olvidé, o de algún punto cubrir. Terminó antes la reunión porque no se me acordaba más nada, y cuando salí me acordé que me di cuenta que no, que faltaban cosas, ¿sí? Por eso es muy importante tener una agenda previa, propuesta en términos de preguntas o de temas, que lo puedo preparar yo y llevarla al momento de la entrevista, o eventualmente, al menos como grandes temas, otra alternativa podría enviárselas al entrevistador como para que sepa qué tipo de preguntas le voy a hacer, qué temas voy a cubrir, ¿sí? Esa es otra alternativa, hay muchas alternativas por supuesto. En el antes, la idea, en la clave, entonces, poder prepararse, estar preparados para que en la entrevista podamos sacarle el mayor jugo posible, podemos sacar la mayor información posible, ¿sí? Si estamos hablando de 45 minutos, una hora, seguramente no voy a poder preguntarle todo, no tendré 50 temas para hacer, voy a tener que priorizar y al menos también tener como temas eh, complementarios o temas por las dudas si vamos rápido, si el entrevistador es muy sucinto, digamos, y no se extiende demasiado, bueno, para preguntar lo máximo posible. Las de prioridad 2 y prioridad T de ser necesario, ¿no? En el durante, bueno, como supondrán, es importante entonces que presentarnos a tiempo, ¿sí? En el caso de que sea físico, no llegar ni una hora tarde, ni llegar una hora antes, ¿sí? Llegar 10, 15 minutos con tiempo para prepararse, en el Zoom estar, digamos, en lo posible puntual también. Si se trata entonces de trabajarlo en forma virtual, Meet o en la herramienta que sea. Presentarse, plantear el objetivo de la entrevista en términos de recabar información para el sistema, para trabajar un sistema de información, para elicitar requerimientos, en tener entendimiento del dominio, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Presentarnos y a partir de ahí empezar a realizar las distintas preguntas. Una aclaración correspondiente al tema de los entrevistadores: si es más de uno, que generalmente se recomienda, más que especialmente cuando están comenzando a hacer entrevistas, si hay más de uno, el entrevistador, pueden tomar roles, ¿sí? Esto es, uno que lleve la entrevista a cabo, ¿sí? Que trabaje la entrevista, que vaya haciendo las preguntas, que vaya siguiendo las distintas notas, ¿sí? Por una alternativa. La otra es que, y el otro que vaya tomando notas, ¿sí? Escribiendo las observaciones, los principales temas, o la respuesta que provee el entrevistado, ¿sí? Porque si no, digamos, haciéndolo uno solo, por ahí puede ser mucho. Captar, escuchar, armar la próxima pregunta, llevar el tema, llevar el tiempo, tomar notas, es como demasiado. Entonces por ahí puede ser una alternativa de que se cubran con alguno complemento, por decirlo. En el durante de la entrevista, si van a grabar, ¿sí? Es muy importante pedir permiso y preguntar si el entrevistador lo desea, si está de acuerdo, si quiere. ¿Sí? Esto es, en términos éticos, muy, muy importante. Por supuesto que ahora, cada vez que tenemos en ese sentido las herramientas, y si estamos hablando de entornos virtuales, por ahí es más natural, es más común hacerlo. Muchas veces en entrevistas físicas eh, puede llegar a haber algún tipo de reticencia, o a lo mejor el mismo entrevistado decirte que sí, no hay problema, pero al saberse grabado, el entrevistado ser más sucinto, ser más cuidadoso con las palabras, o con las definiciones, o con las opiniones, si se quiere, ¿sí? Pero es una alternativa. Si no, por supuesto, también está bueno, digamos, complementarlos con notas. Es muy importante en el durante cumplir con el horario, ¿sí? No extenderse, no hacer una entrevista de 3 horas, porque primero que la agenda se puede ver impactada del entrevistador, después que él puede agarrar cansado, básicamente, porque bueno, ya después de un tiempo es como que no quiere responder rápido, está cansado, perdió la atención, ¿sí? Así que bueno, es respetar el tiempo definido, ¿sí?
En el momento del cierre también se pueden repreguntar, a ver si te entendí, lo que me dijiste es que el proceso es 1, 2, 3, como para asegurarme que del entendimiento correcto. Y obviamente también tener, a través del cierre, alternativas podés ofrecerle después de la entrevista, pasarle en la minuta las notas para que te corrijan o a preguntar algo más por email si hace falta, algún contacto, o identificar próximas entrevistas o sesiones o personas importantes a entrevistar. En el después, es importante que puedan, a partir de las notas que tomaron, ¿sí? Que no les lleve mucho tiempo, no se demoren, si es en ese día, mejor, sino dentro de las 48 horas hábiles, dentro de los 2 días siguientes o subsiguientes, pasar en limpio, clasificar lo que relevaron, pasarlo en una minuta, discutirlo y escribirlo, digamos, con los entrevistadores si son más de uno. Les pasará muchas veces, como les puede pasar en una clase, no sé, o si vieron una película o si estuvieron hablando con un amigo, ni hablar con una entrevista, que cuando salen tienen, con el lujo de detalles, tienen todo claro, porque han podido tener algo súper claro, pero bueno, después de que pasó una semana, 2 semanas, si no vieron las notas y demás, es perder detalles o perder conceptos importantes en los cuales lo habían relevado o que el entrevistador se los había explicado. Por contrapartida, por supuesto, pueden tratarse de conceptos complejos en los cuales por ahí tengan que explicarlo más de una vez, pero sí, en el después la idea es poder procesar lo antes posible dentro de las 2 horas, 2 días hábiles, eh, con el objetivo de desmenuzar, discutir, yo entendí esto, ponemos esto, lo validamos, le mandamos la nota, la minuta al entrevistador para feedback o alguna pregunta que nos haya quedado colgada. ¿Alguna duda respecto a la entrevista, gente? 3, si les queda claro. 4, si tienen alguna duda respecto a esta técnica que, dicho sea de paso, como supondrán, es una de las más comunes, es una de las más usadas, ¿sí? Por las dudas también, ¿no? Para aclararlo, gente, esta no es una técnica ni las que es subsiguiente, no son técnicas de recolección de información propias de la ingeniería de software o propias de la ingeniería de requerimientos, no es algo exclusivo, sino son técnicas que han ido evolucionando con las distintas décadas, a través de décadas, en algunos casos siglos, ¿sí? Vienen de las distintas ciencias sociales o ciencias aplicadas, ¿sí? Bien, no es algo exclusivo propio de la ingeniería de software, sí la estamos usando en el contexto de la licitación de requerimientos, ¿sí? Pero no es algo exclusivo, sino es que solamente van a escuchar entrevistas y estos conceptos que yo les bajo en el contexto de la ingeniería de requerimientos, ¿no? Una aclaración en términos de cuándo conviene y no conviene la entrevista. Como ventajas, como por supuesto es, bueno, tienen a una determinada persona a disposición durante un periodo de tiempo, no sé, 1 hora, con ustedes, pueden preguntarle lo que quieran dentro del proceso de negocio. Eh, Sean cuidadosos con hacer preguntas del índole privado, que no sean relevantes para entender el sistema o el requerimiento. El caso es súper extremo, es preguntarle, ¿cuánto ganas? Entonces, el entrevistador primero, que no se va a poner de humor para responderte primero, y segundo, es que te puede responder con mucho criterio, es ¿para qué necesitas saberlo? En contexto de qué sistema de información te puede ayudar esta pregunta. Hacer preguntas atinadas que me ayudan en el entendimiento del proceso de negocio, a entender el dominio y entender los requerimientos, y no cosas que, ¿cuánto facturan? ¿Cuánto tienen pensado gastar en este software? Si no te ayuda el entendimiento del dominio, no hacer preguntas, porque obviamente se puede lograr, digamos, es como que el entrevistador se bloquee o que sea muy sucinto, genere desconfianza en términos de la información que estamos recabando nosotros, de la información que le podamos brindar, que te puedan brindar. Esa es la principal ventaja de la entrevista, digamos, lo tenemos en vivo a una persona para preguntarle
del proceso, del reconocimiento, repreguntarle, que nos expliquen de nuevo si no lo entendimos, ¿sí? ¿Se les ocurre para qué no es tan buena una entrevista o cuáles serían los puntos débiles de una entrevista o en qué, por qué no la usaríamos en todos los casos? ¿En qué otros casos quizás no sea tan conveniente? ¿Se les ocurre algún drawback o punto en contra o punto débil? Federico dice tiempo y alcance. ¿Cómo sería eso? Ahí está. No, tiempo porque lleva como tiempo ir, presentarse, digamos. O sea, y la relación con el alcance, porque que eso hay entrevistas en las que por ahí necesito entrevistar muchas personas. Bien, Entonces, en ese contexto sería mucho tiempo. bien. Si es Bien, bien. una A ver, sola, no. entiendo, entiendo. Exacto. Sí, 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 así es, Federico. Tiempo es, fíjense, hablemos de la entrevista de un antes, un durante, un después, como etapas. Hay una inversión de tiempo para prepararse, para hacerla, para llegar, para procesarla. ¿Sí? Si son muchas las entrevistas que tengo que hacer, si son 30, si son 50, si son 100, me pueden llevar meses procesarlas. El alcance tal cual, como hablaba, se indicaba Federico. Si son muchas, quizá puedo llegar a complementarla con alguna otra técnica que vamos a ver a continuación, que para justamente para que podamos ir avanzando. Entonces decir, che, pero ejemplo, voy a hacer una entrevista, estamos con un sistema de cobranzas, voy a hacerle entrevista a 30 cajeros, ¿sí? Che, pero necesitas entrevistas 30 cajeros que son del mismo, em, de eso, que son exactamente del mismo rol. 30 necesitas, ¿sabes la plata, el tiempo que es eso? Y si entrevistas uno o dos, dos y tres, o a un operador y a un supervisor, y luego haces un cuestionario, sí, complementar, porque obviamente la inversión es importante en ese caso. David indica, hay que estar seguro del que te brinda la entrevista da una información absoluta y no relativa. Sí, sí es cierto. Sí, porque puede haber en determinados momentos, digamos, que haya un entrevistador que no, o que, bueno, que tenga su perspectiva y eventualmente tenés que hacer más de una entrevista para contrarrestar y para entender, digamos, u otras cosas, digamos, de que eventualmente, que, bueno, que no te toque a alguien que no sea demasiado colaborativo, de hecho me ha sucedido alguna vez. Y bueno, que te retasea información, te das cuenta que con esa entrevista no vas a sacar mucho o todo seguramente y tenés que complementarlas con otras técnicas o con otras entrevistas, ¿sí? Entonces, la entrevista es muy bueno, es súper tiempo real, pero bueno, requiere una inversión importante y si tengo que hacer cubrir de distintas formas, entonces las técnicas, o mejor dicho, entenderle el entendimiento, bueno, quizá me conviene complementarla con otras cosas para que no me lleve tanto tiempo, ¿sí? Bueno, Fernando, la experiencia del entrevistador ayuda también mucho, para bien o para mal, ¿sí? Es importante, puede parecer relativamente sencillo hacer una entrevista, pero bueno, tiene, como todo, tiene su ciencia. Yo algunas recomendaciones en el antes, durante y después te la di. Tiene mucho también que ver justamente en el término del trato personal, ¿sí? Cuando tenés en el durante es muy importante al entrevistador, que el entrevistador mire a los ojos, que escuche atentamente. Si ve alguna explicación que es importante, que saque un tema que yo no lo tenía en el radar o no lo tenía en la agenda, pero que consideramos que es importante, ya que lo explicó y lo comentó, hacerle doble clic, repreguntarle, ¿sí? Ir manejando los tiempos. También, como en toda entrevista, es importante también en la primera parte, Fernando, lograr romper el hielo, lo que se dice luego de la presentación, mostrarnos claros del objetivo y al mismo tiempo cordiales, como para que el entrevistador se pueda abrir y explicar, estar cómodo. Si está a la defensiva, o aburrido, o incómodo, o no te cae bien directamente, no le cae bien directamente a los entrevistadores, y bueno, es muy probable que no le puedas sacar mucha información valiosa, ¿sí? En extremos, que podrían suceder es que le den información falseada a propósito, o que directamente le cierren la puerta, o que no lo quieren atender, o que, ¿sí? Hay de todo, para serle sincero, y bueno, la experiencia del entrevistador va a ayudar, pero bueno, al mismo tiempo, como supondrán,
están cursando, están aprendiendo, entendiendo las técnicas de recolección. Nadie aprendió sabiendo, nadie nació sabiendo, mejor dicho, con lo cual se hace camino al andar, por supuesto. Alejandro, pues ahora pero ¿viste? Por poner ejemplo, te azotan la pregunta y no te dejan responder casi. Bueno, sí, tal cual. O también, ese es otro ejemplo, digamos, que de preguntar, interrumpirlo a la persona, a lo mejor la persona, digamos, bueno, te interrumpe una vez, te interrumpe dos veces, a la tercera vez, decir, no le explico nada si me va a interrumpir, si no, no me está escuchando. Está más preocupado en armar la próxima pregunta, en fijarse en la lista de las preguntas y hacerme la próxima pregunta que escuchar lo que yo le estoy explicando en esta pregunta. O sea, no, ni me gasto, no me está escuchando. ¿Sí? Sí, esos son algunos de los tantos ejemplos que pueden darse. Más allá de que tenga una estructura, el antes, durante, después, recomendación, tiempo y todo lo que les hablamos, no deja de ser la entrevista una relación humana. ¿Sí? Entonces hay que trabajarla, desarrollarla, prestar atención, respeto y demás para lograr, no solamente en la misma entrevista, sino después también lograr una relación profesional que te ayuden a tener una próxima entrevista o eventualmente a que te pueden evacuar dudas, consultas por email o a una charla telefónica corta y demás. Bien, de eso se trata entonces la primera técnica que vamos a ver hoy, que es una de las más conocidas, de hecho, de las más comunes, que es la entrevista. Si les parece entonces, nos movemos a la próxima. La próxima es entonces el cuestionario. ¿Sí? Cuestionario también visto o planteado como encuesta. ¿Sí? Se trata entonces de una lista de preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. ¿Sí? Cerradas en el caso de que las opciones ya están predefinidas, predigeridas y definidas, planteadas de nuestro lado, A, B, C o D. ¿Sí? De esto las múltiples choice pueden ser un ejemplo. Abiertas en el caso de que son para desarrollar una pregunta: ¿qué opina acerca de la implementación del nuevo sistema de cobranzas? Como para que quien vaya a responder se pueda explayar, escribir libremente un texto. Semiabiertas, semicerradas, ¿sí? En el hecho de que le puedo dar 3, 4 opciones y poner, si no, otro y explique, en el caso de que sea otra alternativa. ¿Sí? Esas son las distintas alternativas de las preguntas y por supuesto eso deriva que los cuestionarios pueden ser o abiertos o cerrados o mixtos. ¿Sí? Es si el cuestionario tiene todas las preguntas a desarrollar, todas las preguntas cerradas o tienen alguna mezcla y demás. El cuestionario es muy útil para llegar a muchas personas. ¿Sí? Si tengo que consultar justamente a los 30 cajeros, ¿sí? Y una alternativa si tengo que sacar algún tipo de información o feedback, ¿sí? Es una buena alternativa pasarle el cuestionario para que lo completen dentro de esta semana, por ejemplo, ¿sí? Pedirles determinado tiempo. ¿Sí? El cuestionario puede ser anónimo para que cada uno responda libremente, o puede ser claramente, aunque aquí tenga que poner nombre y apellido. Esta es la característica en el caso que se utilizan. Ustedes, de hecho, digamos, para cada materia en la UTN, o también, digamos, cuando tienen algún tipo de llamada, un call center y demás, algunas veces suelen pedirle feedback a través de cuestionario, o feedback, o encuesta, ¿cierto? Esas son las características del cuestionario, ¿sí? Y en qué casos usarlo, ¿sí? ¿Se les ocurre qué contras pueden tener, o qué puntos débiles puede tener, o por qué no necesariamente siempre o en todos los casos lo usarían en el cuestionario? ¿Qué punto débil pueden encontrarle? Sí, Lucas, es cierto, es más difícil repreguntar. Por ese hecho, para hacer un cuestionario tengo que tener muy claro qué es lo que voy a preguntar, tengo que priorizar las preguntas, porque no tengo chance de repreguntar como en la entrevista. Así que la pregunta tiene que ser clara, si no se entiende, o si es mal entendida, o si quien responde no tiene la chance o no tiene una pregunta abierta, no me va a poder explicar. Y si yo hice 5 preguntas
y las 5 preguntas son incorrectas, o mejor dicho, o me respondió, pero no le estoy dando el lugar para que me diga algo que no le pregunté, y la persona quería ayudarme, me quería explicar algo, y no le puse una última pregunta abierta, y demás, y bueno, me pierdo el feedback de esa persona. Patricio, es más general, el cuestionario se puede hacer doble clic si nos interesa algún tema. Tal cual, es para tener una información general. La ventaja de tener algunas preguntas cerradas que es mucho más fácil procesar, catalogar, sacar métricas. La mayoría respondió A, la mayoría respondió B. Si son abiertas, tengo que leerlas a cada una, son información cuantitativa y cualitativa, y tengo que, bueno, procesarla, leer y sacar alguna conclusión final. ¿Sí? No podés hacer doble clic. Ya, para hacer un cuestionario ya tenés que saber del tema. Saber del tema y saber que las opciones son las correctas. ¿Sí? Las que estás dando y las preguntas son las correctas. ¿Sí? Algunas otras características a tener en cuenta del cuestionario es que muchas veces puede pasar de que no te respondan, no tengo tiempo, es aburrido. No sé, armé el cuestionario y son 50 preguntas abiertas. Respondí las 3 primeras, desarrollé, después me fijé que habían 47 más. Es demasiado tiempo, pongo sí, está todo bien y bárbaro. Si hago un cuestionario demasiado largo a desarrollar, no, muchas veces, digamos, directamente no lo voy a hacer, o lo voy a patear, salvo que me obligue mi jefe, y si lo hago, lo voy a hacer sencillamente por formalidad, pongo cualquier cosa para sacármelo de encima. Esas son algunas de las contras que puede tener un cuestionario. Lo que voy seguramente va a ser una técnica de recolección de información complementaria, ¿sí? Que va a haber que complementar con alguna de las otras dependiendo del caso. ¿Alguna otra observación respecto al cuestionario? ¿Han hecho cuestionarios? ¿Qué les ha parecido los cuestionarios que en algún momento han hecho? ¿Sí? ¿Tienen algún feedback? Si era muy largo, muy corto, o el de las preguntas, si estaban bien, estaban mal. Los escucho o los leo. En general, dice, profe, usted de Sí, que en general, respondimos. tal cual, en general. Y sí, hay de todo. Por ejemplo, algunos de los de la facu, esto que te piden a fin de año, Ujú. capaz que son muy largos y cosas que son medias redundantes, que no podés expresarte mucho y es como muchas preguntas de un profesor que es casi todo lo mismo, como o si da bien o no da bien, digamos. Claro. Así, Sí, así siento yo algunas. sí. Por ahí es como que vos eh, sentís que respondiendo una o dos preguntas ya diste tu feedback y te hacen 10 preguntas. Entonces, Claro, decís, che, pero... y que Ujú. es lo mismo para todas las materias, entonces como son 10 materias que te está respondiendo. Bien. Bien, eso pasa como usuario, como ustedes pueden ver, cuando uno hace un cuestionario puede tener un feedback relativamente sencillo, fácil, eh, para criticar o para cambiar, pero bueno, a la hora de armar un cuestionario se dan cuenta que es difícil de hacerlo para llegar al quien lo tenga que responder, para que no sea demasiado extenso o para que no se olviden de alguna parte importante. Tiene su ciencia armar los cuestionarios en el contexto de técnicas de recolección de información. Esa experiencia como usuarios le puede servir a ustedes también a la hora de, si tienen que armar cuestionarios o encuestas para relevar información, de tratar de hacerla la más asertiva posible. ¿Sí? Roberto, en el caso de cuestionario de financiación, bueno, creo que te referías a algo parecido, Roberto. ¿Sí? No sé si querés agregar algo más. Ok. Muy bien, está bien. No hay problema, por las dudas te dejaba el espacio. Bien, vamos a movernos a la tercera técnica de recolección, que es el análisis de documentación. Como el título o la técnica lo dice, obviamente acá el objetivo es poder relevar la documentación existente en un determinado dominio, en una empresa o en un proceso. Entonces yo puedo ahí aprovechar si existen determinada explicación de los procesos, si está documentado los procesos, si hay un manual de procesos, si hay un manual de procedimientos, si hay normas, eh, si hay comprobantes que yo pueda relevar, facturas, remitos, pedidos, reservas,
¿sí? Listados, resúmenes, listado de clientes, listado de deudores, resúmenes de ventas trimestrales, ejemplos de inputs y de outputs, ¿sí? De documentos de entrada, documentos de salida y de documentación en general existente, ya sea, como supondrán, en forma impresa, en papel, que la tendencia ecológica es cada vez menos, podemos encontrar de esa forma, y por supuesto, en forma digital, cuando hablamos de determinadas web, o wikis, o Confluence, o intranets, ¿sí? Información que se encuentra en forma digital que podamos acceder para obtener información acerca de los procesos, no confidencial en términos de la empresa, de cuánto factura, sino en términos de entendimiento de los procesos, y a partir de entender el proceso, entender cuáles son las necesidades de información o la funcionalidad que requiere nuestro software, ¿sí? La ventaja del análisis de documentación es que, bueno, en la medida que exista, bueno, puedo acceder, si bien me lleva un tiempo analizarla, pero bueno, puedo obtener información que por ahí, bueno, no junto ni en 5 entrevistas juntas, ni en 10 entrevistas juntas. Inclusive, puedo tener información de documentación histórica, de tendencia, algunas cosas que por ahí si tengo, justo entrevisto personas que hace relativamente poco que están en la empresa, quizás no se acuerdan o no las sabían porque no estuvieron en ese momento, ¿sí? Ahora, ¿se les ocurre cuál es el side effect, o, por decirlo, los puntos débiles del análisis de documentación, o qué cosas pueden hacer que no sean tan eficientes? Usar solamente el análisis de documentación, ¿se les ocurre? Puede ser, profe, que puede haber casos en los que la documentación no se siga al pie de la letra en algún dominio, Sí, que dice que las cosas tienen que hacer de una forma y se hacen de otra, o que directamente está desactualizada. sí, eso, Lucas, son por ahí los dos, creo que eres Lucas, ¿no? Sí, para empezar. Sí, profe, yo. Sí, perdón, sí, porque ahí tengo justo sumarizado. Em, sí, puede que la documentación esté actualizada, esté bonita, esté linda, clara, precisa, ¿sí? Pero sencillamente no se utilice como tal cual como está ahí. En muchos casos sucede. Por ahí en la documentación estamos planteando documentado lo óptimo, porque no sé, porque tengo que hacer una certificación ISO, o porque así queda lindo, o por unas cuestiones legales, no sé. Quizá hayan visto en algún caso, le haya podido experimentar, no sé, digamos, protocolo COVID, dice, si nosotros seguimos protocolo COVID, después cuando entran en un determinado negocio se dan cuenta que no se sigue tanto el protocolo COVID, ¿sí? De la boca para afuera, vos lees la documentación y dices, sí, son 2 metros, esto, el otro, y en la realidad a lo mejor no lo ves que se haga tan cual. Por dar un ejemplo en contexto de pandemia, sin ir más lejos, ¿no? Esto se puede hacer extensivo a cualquiera. Y la otra, como indicabas vos, Lucas, es que, bueno, que no esté actualizado. Que sea así, en su momento se trabajó, pero bueno, después de que pasó la certificación de los procesos, o no sé, hubo una reducción de personal, o hubo un foco en otra cuestión, y bueno, la documentación quedó desactualizada. Te puede servir como histórico, te puede servir como un puntapié para tener una idea general, para entender la jerga, pero a lo mejor solamente con eso no te va a alcanzar, porque actualmente no se sigue ese proceso, el proceso cambió, cambió un poco, cambió radicalmente. ¿Sí? Esos, digamos, son algunas de las desventajas entonces de usar solamente la documentación como parte, como técnica de recolección. Pasamos a la observación, ¿sí? Como cuarta técnica de recolección de información. En la observación, lo que hacemos, ¿sí? O de qué trata, como podrán suponer, es sencillamente observar, una observación directa, ver cómo sucede el proceso de negocio para entender cómo son los requerimientos, las necesidades del software. Estamos en un proceso de cobranza, y bueno, estar frente, si estamos hablando de cajas físicas, estar frente a los cajeros, o dentro del lugar donde se realizan las cobranzas, para entender qué es lo que sucede, cómo sucede, ¿sí?
ver los cuellos de botella, en qué hora, en qué momentos, cuáles son las excepciones, ¿sí? Ver si yo si ya leí la documentación, ver si la documentación se sigue al pie de la letra, o si hay algún delta, como planteaba Lucas. Es muy importante la observación porque muchas veces nosotros nos podemos hacer una idea de determinadas soluciones de software a nivel de funcionalidad, a nivel de dispositivos, a nivel de tamaño de pantalla, a nivel de cantidad de información que puedo poner en la pantalla, eh, de colores o de contraste o de cosas que yo me pueda dar una idea, esto le puede servir en este caso, y después voy y me estoy al frente de un cajero y me doy cuenta que el cajero no tiene mucho espacio, en cajero un banco no tiene mucho espacio, entonces no puedo tener una pantalla muy grande, o si en el lugar donde tenía pensado poner algún pitido, alguna sonida, o algunos eventos o ayudas sonoras, y en el lugar donde está, dentro de una fábrica, no sé, el operario está con protectores auriculares o hay mucho ruido, y entonces uno aplica. Es importante observar in situ, entender cómo suceden las cosas en el lugar donde va a ser usado el software. Eso es muy importante porque te ayuda a entender primero el lugar por otro lado entender cómo efectivamente sucede el negocio, sucede el proceso de negocio. ¿Sí? Es muy importante hacerlo. De nuevo acá la misma pregunta para todos. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? Algunos puntos en contra o qué cosas se puede hacer compleja a la hora de trabajar la observación. ¿Sí? Bien, ¿sí? Fernando, David, Pablo, Ana, Patricio, David, quien sea, ¿qué les parece? ¿Qué puede no funcionar tan bien si hago observación directa? ¿O cuáles son los puntos en contra que puede tener? Los escucho. Pablo, hay cuestiones medio abstractas que no se pueden ver. Sí, por ahí no se ve el trasfondo de algunas cosas. Puede ser. Sí, también al mismo tiempo, para hacer la observación tengo que estar relativamente familiarizado con el proceso, porque si no voy a ver y no voy a entender nada, voy a entender el 10% y el 90% se me va a pasar por alto. Es importante saber cuándo hacerlo, en qué momento, tener un entendimiento del negocio, elegir los días correctos. Si hablamos con tema de las cobranzas, ¿sí? Si yo lo hago al mediodía, a mitad de mes, no es lo mismo de que a principio de mes o cerca de una fecha de vencimiento donde hay cuellos de botella y ahí el sistema se puede ver estresado. Entonces tengo que tener en cuenta esto. Muchas veces habrán escuchado, gente, muchas veces. Este sistema funciona bien para los casos normales, pero los días pico y demás no funciona. Y bueno, porque sencillamente no lo tuve en cuenta. ¿Sí? Lucas dice, algunas cosas se pueden hacer diferentes si el responsable sabe que lo están observando. Sí, esa es una observación muy importante, gente. En la observación directa hay un observador, que podemos ser nosotros, por ejemplo, como analistas. En el momento de haber un observador, hay alguien que es observado, o que se siente observado. Y al sentirse observado, como indica Lucas, y bueno, ya es como que se siente influido, ¿sí? O lo puede hacer más apurado, o nervioso, o hacer cosas o correctos, o hacer lo que por ahí no lo hacen naturalmente en el día a día. Pero esto no puede ser, no es de mala predisposición, es la naturaleza del ser humano. Ustedes como alumnos o como empleados o como integrantes de determinado contexto, si se sienten observados, como que bueno, hay una reacción distinta, entonces puede haber algún tipo de cambio. De hecho, tienen que tener en cuenta que a la hora de hacer una observación directa, en definitiva el observador está ahí, es parte de esto y eventualmente puede haber algún delta. Así es, ¿sí? Sí, hay que tenerlo en cuenta. También, por las dudas, también lo planteo, es importante, panóptico de Foucault. ¿Así se llama, Federico? No, la escribí mal Foucault, pero más o menos se basa en Foucault. eso. Ajá, bien. Foucault, se Foucault. basa en vos observar a las personas y actúan de otra forma. Así es. Sí, 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 es parte de la naturaleza humana. No conocía con ese tecnicismo, gracias, lo aprendemos todos los días. Pero sí,
saber que existe esto. Con esto no significa, gente, que nunca voy a hacer una observación, o que está prohibido, pero sí saber que eventualmente puede hay un determinado impacto en definitiva. Por supuesto, es de utilidad, pero bueno, tenemos que tener, entre comillas, este tipo de situaciones, o puede haber algunas excepciones que no se manifiesten como tal, en la medida que estemos ahí entre medio de nosotros. Sí, por supuesto, más que todo, tratándose de nosotros como analistas y relevando requerimientos, por supuesto, es ético avisar, ¿sí?, que vamos a observar y demás, digamos, no hacerlo en forma de sorpresa, si se quiere, o escondidas. Eso no es ético. Entonces es importante, al menos, por supuesto, a los responsables, a los que los han contratado, y ellos definirán, hacelo, digamos, sí, le vamos a avisar a los empleados, o nosotros definimos que no le avisemos, bueno, pero ustedes, por supuesto, no nos pueden caer sin permiso de la empresa a hacerlo, tienen que avisarlo y hacerlo correctamente, como tiene que ser, en forma ética. Bien, hablamos de la observación. Pasamos entonces al quinto, torbellino de idea o brainstorming, ¿sí? ¿Alguien alguna vez tuvo en algún brainstorming? ¿Alguien sabe de qué se trata un brainstorming? ¿Alguna vez escuchó? Es algo bastante común. No sé si necesariamente todos han estado, pero lo viste en series, dice Lucas. Ok. Algo de Netflix por ahí. ¿Quién más? Ok. Roberto. No. Alejandro dice en grupo sugerir ideas. Algo así me parece que es. Algo así de eso se trata, Alejandro. Sí, sí. Tibio, tibio. ¿Alguien más? Mientras voy leyendo, Federico, estuviste en uno. Bien, ok. Puedes tener una idea entonces de qué se trata. Ana, bueno, Patricio ya hace un ratito había respondido. Estuvo Pablo, bien. Les cuento entonces a todos, en definitiva, el torbellino de idea brainstorming es una técnica de recolección de información, sí, con distintas modalidades, por supuesto, Pablo. Bien, ok, Ana, gracias. Básicamente, como técnica de recolección de información, se utiliza con el objetivo de discutir algún proceso en el cual necesito clarificar algo y tengo opiniones distintas para entenderlo correctamente, o si hay algún problema que tengo que solucionarlo con el software a nivel de funcionalidad y necesito de la creatividad de varios, digamos, porque no es algo sencillo, es algo complejo, ¿sí? Y por ahí o no puedo poner de acuerdo a algunos, o no puedo entender exactamente. Entonces, bueno, en el torbellino de ideas o el brainstorming, lo que hago es reunir a una determinada cantidad de personas, pueden ser entre 10, 15, ¿sí? Un grupo de personas que con un tema en particular, con un objetivo, discutir un proceso, discutir una mejora, discutir determinados requerimientos, dado el caso, ¿sí? Y bueno, que sería enriquecedor tener distintos roles. Si estamos hablando del proceso de cobranza, que esté el gerente, que esté el gerente de cobranza, que esté el gerente de venta, que esté un cajero, ¿sí? Que haya distintos roles, es enriquecedor desde los distintos puntos de vista. Y el torbellino de ideas, alguien tiene que estar como moderador, podríamos ser nosotros o un tercero, ¿sí? Bueno, se tienen que reunir idealmente físicamente. Bueno, de nuevo el tema pandemia, cambian las cosas actualmente. Y reunirlos en un determinado tiempo, en una determinada sala, ¿sí? Para hacer foco en ese tiempo. Y el torbellino de ideas tiene dos fases, ¿sí? La primera, en la cual se denomina una fase divergente, o esto es de creatividad, esto es de planteado el tema, las consignas que tienen que ser claras por parte del moderador, empezar a brindar alternativas, soluciones o ideas, ¿sí? En términos de torbellino, lo primero que se me viene a la cabeza, para así que sea con los distintos participantes que vayan tirando ideas. Alguna de las consignas que hay en un torbellino de ideas es no criticar la idea que tiró o que brinda mi compañero, ¿sí? No decirle que está repetida o que está mal o que me parece que es viable o inviable o que es la mejor o que es la peor. No hacer juicio de valor, ¿sí? Con el objetivo de dejar que fluya las alternativas y la creatividad, dado el caso, porque, no sé,
Lucas puede decir, ah, bien, a mí me parece que los pasos pueden ser 1, 2, 3 de este proceso para solucionarlo, ¿sí? Entonces Ana dice, ah, ¿y qué pasa si en vez de hacer 1, 2, 3, hacemos 2, 1, 2, 2A y 3? ¿Sí? Y Alejandro dice, pero ¿y qué pasa si hacemos 1, 2 y 4? Entonces, ahí la riqueza que tiene es al no estar em, criticando las otras posiciones, pero al mismo tiempo la estoy escuchando, entonces yo puedo generar variantes alternativas, que algunas pueden ser más locas que otras, pero sí puedo llegar a entender o plantear determinados escenarios que a nivel analítico, a nivel con nuestro pensamiento estructurado, no suelen surgir, ¿sí? Entonces, esa es la parte rica que tiene esta primera etapa divergente o en las cuales no hay reglas, en las cuales podamos, sin criticar al compañero, podemos generar opciones o alternativas. El moderador tiene como objetivo de capturarlas en pizarrón, en determinados dispositivos electrónicos, con el objetivo de ir juntando, tomando todas y cada una de las ideas. La dinámica muchas veces, bueno, Pablo dijo, con distintas modalidades, en muchos casos suele haber simplemente, digamos, regla de que no nos pisemos hablando, ¿sí? Que vayan siendo participativos en forma aleatoria. Por ahí si hay si es si un ambiente en el cual no hay tanta participación, a otra alternativa es implementar el tipo round robin, ¿sí? Cuando me refiero a round robin es, no sé, son 5 personas, y ir pasando el token. El número 1, alguna alternativa tenés vos, si no, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, 1, 2, 3, 4. Ir haciendo rondas como para asegurarnos de que cada uno, todos tengan la oportunidad eh, de opinar o de plantear alguna solución. Pero la desventaja que tiene esta es como que es media forzada, ¿viste? Por ahí a mí no se me ocurrió nada y justo me tocó el turno de decir, uy, pero tengo que decir algo. Depende del contexto, depende de la participación, se puede usar una u otra o complementarla de ser necesario. Pasado esta primera etapa, que es la de divergente, tomo todo lo que se viene, lo que se dice, lo que se viene a la cabeza de cada uno de ellos, en la medida de que sea del tema en particular, por supuesto. Se pasa a una segunda etapa, que es la convergente, en la cual empezamos a trabajar a consolidar ideas, a agruparlas por temas, a las que están duplicadas, a las que están complementarias. Se empezó a agrupar, empezamos a agrupar, y a partir de ahí empezar a discutir cuál es más cercano, cuál puede ser parte de la solución, cuáles son las top 3, cuáles son las principales opciones, ¿sí? Ya en esta segunda parte, una vez que hemos logrado tener un amplio abanico de alternativas. Esta sesión de brainstorming y torbellino de ideas lo que nos ayuda justamente es para solucionar temas complejos, para entender requerimientos o para plantear requerimientos que por ahí no es fácil o sencillo hacerlo en forma individual, por decirlo, ¿no? Esta es la característica y por ahí el fuerte que tiene esta técnica. ¿Se les ocurre algún punto débil? ¿O en qué casos quizá no sirva tanto utilizarla? ¿O en qué casos puede haber problemas a la hora de utilizar el torbellino de ideas? Maximiliano, Mateo, ¿se les ocurre algo? Fernando. ¿Aplicaría en todos los casos? ¿Siempre lo harían? ¿En qué casos no lo harían? Aquellos que han estado alguna vez o que han escuchado, ¿qué se les ocurre? Mientras piensan algunas, voy tirando algunas alternativas. Puede ser desordenada, sí, hay que tener un conocimiento y que hay que ser... el tema tiene que estar bien claro y es muy importante que puedan seleccionar, que es cierto que no es jerarquía, eso es bueno, es importante que puedan seleccionar las personas correctas, porque no sé, hicieron acerca de mejorar el proceso de cobranzas, pero como no tenían tanto conocimiento de la empresa o del contexto, se dieron cuenta que hicieron el torbellino y de la mitad del torbellino se dan cuenta que no sumaron en ningún cajero, o que no sumaron a 2 o 3 gerentes que eran los que más sabían. Y es como que el torbellino no va a estar tan bueno, digamos, es como que nos perdimos
personas que tenían que estar sí o sí, nos faltaron la mitad de las personas, por decirlo. Y tenemos que hacer otra vez y juntar 10, 15 personas de nuevo para hacerlo de nuevo. Hay que prepararlo bien y asegurarse que están las personas correctas, ¿sí? Bueno, relativo que no hay jerarquías, Mateo, se tiene que poder hacer con reglas claras y que puedan respetarlo los participantes, de que no haya jerarquías, ¿sí? Porque muchas veces puede pasar de que estén, no sé, los cajeros, los supervisores y los gerentes, y que los cajeros no quieren hablar porque si no lo van a retar o que se van a ver, no sé, que tengan algún tipo de ascendencia los jefes, o que solamente hablen los jefes, que no dejan hablar al equipo, ¿sí? Es importante que no haya esas reglas se plantean, pero bueno, también es importante que las puedan seguir, ¿sí? Porque si, bueno, si yo voy a participar y no tengo el lugar o no tengo la confianza por parte de mi equipo para poder expresarme más, es como que, bueno, quizá no va a salir tan bueno, quizá no voy a tener toda la participación que necesite, ¿sí? Sí es importante, al tratarse de 10, 15 personas en 1 hora, 2 horas, es carísimo, ¿sí? Es importante de que sea en el lugar correcto y que además se pueda aprovechar esta sesión, ¿sí? Que esté bien armada, que sea, que tenga el soporte, digamos, al negocio para que, bueno, para que podamos sacar algo. Bien. Ok. ¿Alguna duda hasta acá, gente, de los las 5 técnicas que hemos visto de recolección de información en el contexto de licitación de requerimiento? 1, si está claro hasta acá. 2, si tienen alguna duda, pregunta de alguna de ellas. Desventaja, características. Los leo. Bien. Ok. Ya nos queda un ratito, no nos queda tanto. Pongamos la última parte. Ok. Como está claro, ¿sí? Lo que les voy a pedir ahora es, ahí tenemos 6 ejemplos acá, ¿sí? De cada uno lo vamos a repasar, es un minutito cada uno, como para hacer un repaso, a ver cómo lo bajamos, ¿sí? Voy a ir leyendo de a uno cuál es la situación. Estas son situaciones exclusivas, distintas una de otra. Lo leo y por favor me ponen, ya sea en el chat o abren el micrófono, lo que tendrían que responder ustedes, cuál es la técnica de recolección que aplica, que ustedes consideran que aplica y por qué. ¿Sí? Vamos al primero. El 1 es relevar el número de boletos de líneas aéreas comprado cada mes en un año. ¿Qué les parece? ¿Qué técnica de recolección usamos y por qué? Solamente en el punto 1. Díganme ustedes. ¿Qué técnica de recolección? Análisis de documentación, 1, 2, 3. ¿Todos piensan lo mismo? Sí. Bien. ¿Por qué? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué sería la correcta análisis de documentación en este caso? Porque esa información debería estar registrada y la levantaríamos tal cual fue, Sí, digamos. tal cual. Sí, ya sea como hablábamos recién, de la fuente tal cual, de la documentación que las tienen, o de los registros, de la base de datos, es algo que podemos obtener, que no tenemos que andar preguntando a cada uno que hizo una reservación de las miles de personas que lo han hecho, ¿sí? Sino que se puede hacer claramente, en este caso, con análisis de documentación. Perfecto, lo han entendido, lo han podido explicar. Vamos a la número 2, determinar si gerentes específicos piensan que un sistema propuesto es una buena idea y qué sugerencias de mejoras tienen al respecto. ¿Qué les parece? Entrevista formulario, cuestionario, entrevista, cuestionario, cuestionario, entrevista. Bien, está repartido, ¿sí? Si alguien que planteó cuestionario, si puede explicar por qué. Si alguien que planteó entrevista, puede plantear por qué. Los leo, los escucho. Puede ser, o sea, depende también de cuántas cantidades de gerentes sean, digamos, porque dice que son específicos, entonces creo que dependiendo de eso va a definir por una o por otra.
Si dice Sí, gerente, yo me tiré para el lado de entrevista porque, bueno, uno asume que suelen ser pocos. Pero bueno, depende. sí, depende. Es cierto, siendo. Acá da como un, no es claro, es ambiguo claramente, Federico. Dice gerentes específicos. Habría que ver si son 2 o 3 y a lo mejor puede ser entrevista, claramente. Si estaban pensando en 5, 10 o 15 y están dispersos en forma geográfica y a lo mejor sí puede ser cuestionario, que varios de ustedes lo pensaron, puede ser otra mejor alternativa, ¿no? Dependiendo de los recursos que tenga, puedo replantear el formulario. David, está bien. El cuestionario abierto puede tener respuesta. Se le da la posibilidad que pueda opinar o dar sugerencias. Sí, 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 como te digo, acá digamos, cualquiera de las dos puede aplicar, depende del contexto. Si estoy pensando en 1, 2, 3, y a lo mejor entrevista puede ser, si ya son varios, muchos, o tienen alguna complejidad en términos de conectividad, o de horario, o de alcance, o lo que sea, también podría aplicar. Por eso es importante, en estos ejemplitos sencillos que estamos viendo, no solamente poner la técnica, sino el por qué lo interpreto, en qué caso. ¿Sí? Perfecto. Vamos a la 3. Determinar las necesidades de información de un gerente de cartera de un fondo mutualista de $100 millones. ¿Qué se les ocurre en el punto 3? ¿Qué puede funcionar? ¿Qué técnicas les puede servir? David dice entrevista. ¿Qué más le parece? Entrevista. Por lo visto, sí. Claramente en este caso de entrevista es de un gerente en particular y cómo toma, qué necesidad de información tiene ese gerente en particular. Difícilmente esté documentado, ¿sí? Al menos todos, directamente los más naturales, entrevista. Perfecto. Nos quedan 3 más solamente, vámonos más. 4, verificar si los pasos de una auditoría se siguen en forma apropiada. Ítem 4, ¿qué les parece? Observación. Bien, la gran mayoría. Todos diría hasta el momento. Sí. Este, depende del contexto, por supuesto, que es algo ambiguo, pero sí, la observación puede ser, esto es, si los pasos de una auditoría se siguen en forma apropiada. Puede ser, análisis de documentación, Federico, puede ser complementarlo. Esto es, ver la documentación y ver si efectivamente la auditoría se sigue en forma apropiada, si las cosas que están escritas se hacen realmente. ¿Sí? Puede ser una combinación de las dos también, pero al menos de observación seguramente. Ok, vamos al penúltimo, el número 5, determinar cómo son completados efectivamente los formularios de los monotributistas. ¿Qué les parece? David dice documentación. Documentación, Federico. ¿Qué más? ¿Todos dicen lo mismo? ¿Alguna alternativa? Ok. Hay una mayoría o todos al momento análisis de documentación. Sí. Acá puede haber dos cosas. Dicen completados efectivamente. Hay que ver qué se refiere con el efectivamente. ¿Sí? Claramente puede ser, ya el análisis de documentación cuando los formularios se completaron y están listos. Alguien podría decir, no, pero me gustaría ver en qué orden lo hacen, en qué se paran o en qué se les complica. Los complementaría con alguna observación directa, podría pasar si en caso que apliquen, ¿sí? Pero sí, análisis de documentación claramente es una buena alternativa. Vamos al último. Averiguar las opiniones de los profesores de una universidad sobre la calidad del paquete de prestaciones de la obra social. ¿Qué les parece el punto 6? ¿Qué utilizarían? ¿Sí? Encuesta, formulario, cuestionario. Estamos hablando de la misma técnica, recolección. ¿Sí, David? Sí, no sé, la UTN no sé cuántos profesores tiene, por decir algo que estamos acá, pero son cientos de profesores. Hacer entrevistas cientos, pues puede ser un número, un esfuerzo. ¿Sí? Acá estamos teniendo un feedback general, por decirlo, ¿cierto? En este caso, claramente, entonces, una alternativa puede ser el cuestionario. Bien, sencillamente acá hicimos una rápida pasada para poder ensayar o bajar a la práctica, en algunos casos, para entender, ¿sí? Y las diferencias entre uno y otro en términos de las técnicas de recolección de información. Acá tenemos la bibliografía, ¿sí?
tenemos la ingeniería de software, también hay un apunte de ingeniería de requerimiento de Judith. También voy a estar subiendo también un apunte que hay de especificación de requerimiento, de hecho es que está en el apunte digamos, que tienen ustedes impreso, está allí para tener más información, más bibliografía, más detalle, inclusive pueden encontrar otras técnicas de recolección complementarias o no tan comunes, ¿sí? Próximo encuentro, entonces el próximo lunes, ya vamos a, como les comenté al comienzo de la clase, vamos ya a movernos directamente a la unidad número 6, vamos a retomar, solamente hasta este momento habíamos visto el diagrama o la máquina de estados, vamos a movernos con la especificación de requerimiento y con ellos ver los distintos modelos que podemos trabajar, entre ellos el modelo de casos de uso, que casualmente vamos a estar trabajando y desarrollando, invirtiendo un par de clases, no solamente a nivel conceptual, sino además también a nivel práctico. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, gente? ¿O consulta? Lo que sea. 1, si no hay más dudas. 2, si alguien tiene alguna consulta. Si no, creo que estamos por hoy. Hoy hemos podido terminar un poquito antes. Cosa que es bueno para todo también. Un lunes, una noche fresca. Bueno, gente, espero que tengan muy buenas noches, que descansen. Como siempre voy a estar subiendo ya en unos minutos, ni bien se procesa el recording, lo voy a estar subiendo si ya tienen a disposición esto para si quieren revisarlo. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, No, Alejandro. Buenas no, noches. suerte. Gracias, Chao. profe.